mañana acerca de un tema que se llama el Señor de las olas. Y les confieso que esto que voy a predicar es algo que leí en un librito que se llama El Señor de las olas, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que yo solamente le aumenté una partecita al título que dice: el Señor de las olas va en tu barca. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Yo se la voy a leer acá en la nueva traducción viviente. Quizás usted la tiene en otra versión. Sígala en su Biblia, o para que no se pierda, más bien sigamos todos acá. Dice así la palabra de Dios: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Váyase imaginando un poquito para que se haga más interesante, ¿no? Jesús, imagínese ya Jesús con sus discípulos, le dice: muchachos, estamos aquí, nos vamos a ir al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque también otras barcas lo siguieron, ¿no? De pronto dice que se desató una tormenta. Se desató una tormenta. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es una tempestad de corta duración y especialmente violenta. Esa es una tormenta, ya es la definición. Yo le estoy leyendo lo que dice el diccionario. Tormenta es una tempestad de corta duración y especialmente violenta, con vientos fuertes que agitan el agua. Esa es la definición de tormenta. Entonces dice que se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca. Imagínense eso, una tormenta feroz, y dice que era tan fuerte la tormenta que las olas se metían, el agua empezó a meterse a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido. Imagínense esta historia, los discípulos allí desesperados, y dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le gritaron, ¿no? Se fueron a despertar. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. El Señor de las olas. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por esta palabra que se va a predicar. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, abrimos nuestro corazón y que tu Santo Espíritu obre y hable a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 5 verdades que nosotros podemos aprender de esta historia de aquí, que quizás ustedes ya la han leído, ya la conocían. Primero, el seguir a Jesucristo, el convertirte en un discípulo, en un seguidor de Jesucristo, no te libra de pasar por aflicciones y pruebas. Primera verdad. Las olas, dice esta historia, ¿qué pasaba con las olas? ¿Qué estaban causando? Dice que se metían a la barca, y obviamente si se mete agua a la barca, ¿qué va a pasar con esa barca?
empezarse a hundir, ¿no es cierto? Entonces aquí en esta historia nosotros podemos ver a los discípulos de Jesús, personas que andaban directamente con Jesús, eran personas que dormían con Jesús, que día y noche pasaban con el Maestro. Entonces, personas que directamente se relacionaban con Jesús pasaban una situación muy difícil, casi que ellos enfrentando la misma muerte, porque ellos sentían eso. Podemos ver en la historia la desesperación de ellos, que ellos sentían que se iban a ahogar. Entonces, podemos aprender la primera verdad: el ser discípulo de Jesús no me libra de pasar por pruebas y aflicciones. Entonces nosotros debemos tener sumamente claro que tú, como discípulo de Jesús, no vas a dejar de tener problemas, no vas a dejar de tener aflicciones, no vas a dejar de tener pruebas. Va a venir un momento difícil a tu vida. En algún momento puede llegar un diagnóstico médico a tu vida o a tus hijos o a algún familiar tuyo. El hecho de ser discípulo de Jesús no quiere decir que nunca vamos a pasar por esta situación. Puede llegar una crisis económica, puede llegar una crisis familiar, puede llegar una crisis como lo estamos viendo, ¿no es cierto? La crisis social que vivimos de inseguridad también nos afecta a los cristianos. No es que nosotros, por ser cristianos, vamos por la calle y los ladrones van a decir: ese es cristiano, no le robes. ¿A cuántos les han robado aquí? Levanten la mano. Y usted es un seguidor de Jesucristo. Entonces, el ser seguidor de Jesucristo no quiere decir que no va a tener que pasar por esos momentos difíciles. Sin embargo, en medio de las aflicciones, podemos estar confiados en lo que dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Vas a pasar por momentos difíciles. Puede que tú estés pasando ahora mismo por un momento difícil en tu vida, pero tú tienes la paz de saber lo que dice este Salmo 34, 19. Muchas son mis aflicciones, pero de todas ellas me va a librar el Señor. Nosotros, como embajadores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, como cristianos, nosotros podemos ofrecer a las demás personas perdón de pecados. Usted le puede ofrecer a una persona: si tú te acercas a Jesucristo, tus pecados van a ser perdonados. Usted se lo puede decir. Eso dice la palabra de Dios. Si tú te acercas a Jesucristo, vas a tener paz en tu corazón. También se lo puede decir, porque eso dice la palabra de Dios. Ven a Jesucristo y tus tristezas serán cambiadas en gozo. También se lo puede decir usted, y es una verdad que pasa en la vida de alguien que se acerca a Jesucristo. Pero usted nunca le podrá decir a una persona: ven a Jesucristo y se te van a terminar los problemas. Cuidado, usted vaya a predicar de esa manera, porque la Biblia dice lo contrario, que tú vienes a Jesucristo y van a venir pruebas y van a venir aflicciones. Las pruebas, las aflicciones son la podadora que el Señor usa para podar nuestro carácter y ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia podemos encontrar grandes hombres de la Biblia, grandes personajes, hombres y mujeres de Dios, personas de mucha fe, que sin embargo tuvieron que pasar por grandes pruebas y aflicciones. Y la Biblia es eso, un libro que narra las aflicciones que tuvieron que pasar los hombres de Dios. No es solamente las victorias, no es solamente las grandes batallas que ganaron, sino también es un libro que habla de las muchas veces que perdieron, de las muchas veces que pasaron por pruebas muy difíciles. Todos, cristianos y no cristianos, tenemos que pasar por aflicciones.
Pero ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? La diferencia es que cuando tú pasas por la tormenta, Jesús va en tu barca. Esa es la diferencia. Y es la gran diferencia. Porque tú no pasas la tormenta solo. Porque tú no pasas por la aflicción, por la prueba solo. Porque Jesús va allí en tu barco. Como iba aquí, dormidito, tranquilito, iba ahí con los discípulos. Segunda verdad que podemos aprender. La primera entonces es que el seguir a Jesús no me libra de pasar por diferentes pruebas y aflicciones. Segundo, las pruebas y las aflicciones que nosotros pasamos como cristianos, Jesús las entiende a la perfección. Jesús era una persona, y nosotros tenemos que entender esto y tenerlo sumamente claro. Jesús compartía las dos naturalezas. Dice la Biblia que Él era el mismo Dios, pero que también era una persona. Un ser humano que estuvo aquí en la tierra y que pasaba por las mismas aflicciones y pruebas que usted y yo pasamos. De hecho, yo pensaba, si Jesús estaba tan dormido en medio de una tormenta, ¿por qué debe haber estado así? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué estaba así tan profundamente dormido en medio de una tormenta? Digan lo que piensen, ¿no? Estaba cansado. Yo pienso que alguien se queda dormido así como quien dice seco, como decimos nosotros. ¿Cuándo? Cuando uno está mal anochado, ¿cierto? Cuando uno está que no ha dormido y uno puede haber temblor, puede haber terremoto, usted está ahí pero dormido que nadie lo levanta. Y el Señor Jesús estaba cansado. Eso demuestra que Él era un ser humano como usted y como yo. A Jesús le daba hambre. También iba al baño. Se cansaba, dormía como usted y como yo. Y esta verdad de que Jesús era un ser humano como usted y como yo es algo que tiene que traer mucha sanidad a nuestras vidas, porque esto nos enseña que Él entiende perfectamente lo que sentimos cuando pasamos por situaciones difíciles. Vamos a ver cómo Jesús experimentó su naturaleza humana igual que nosotros. Jesús experimentó su naturaleza humana porque, como muchos de nosotros, pasó por pobreza y necesidad. ¿Sí sabían que Jesús estuvo aquí en la tierra y vivió como una persona pobre? Si alguien está aquí pasando por un momento en su vida en el que está viviendo en pobreza, no le alcanza la plata, no, a veces ni para comer, Jesús pasó por lo mismo. Él le puede entender perfectamente lo que usted está pasando, porque Él vivió sujeto a pobreza. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Miren lo que dice Mateo 8:20. Mateo 8:20. Un fariseo se acerca y le dice: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le responde en Mateo 8:20: las zorras tienen guaridas o cuevas donde vivir, y las aves, los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Porque se acerca un fariseo y le dice: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Yo no sé si Jesús tal vez discernía que esta persona le estaba diciendo: Señor, yo te quiero seguir porque yo sé que tú eres un gran maestro, contigo me puedo enriquecer, contigo me va a ir bien. Jesús le dice: mira, muchacho, las aves y los zorros tienen lugar donde dormir, yo ni siquiera tengo una casa donde dormir. Porque la vida de Jesús, ustedes saben que era así. Era una vida itinerante, no era una vida que Él estaba establecido. Él vivía de lado a lado, de lado a lado, no tenía dónde dormir, donde le cogían la noche
entiende perfectamente la pobreza y la necesidad que usted y yo podemos estar pasando. Jesús era menospreciado como muchos de ustedes y yo muchas veces somos menospreciados. Era visto como el hijo de un carpintero. La gente decía, ¿cómo va a ser posible que ese sea el Mesías si es el hijo del carpintero, el hijo de María? Si nosotros lo conocemos, aquí a la vueltita vivía, yo lo veía cómo andaba de chiquito por ahí, sin zapatos, corriendo, jugando pelota. Por eso Jesús decía, nadie es profeta en su propia tierra, porque ni sus propios hermanos, ni su propia familia, ni sus vecinos reconocían que él era menospreciado por su propia gente. Si saben que Jesús predicaba subido en una barca prestada, no era la barca de él. Cuando él les decía a sus discípulos, vayan a prepararme la barca para predicar, eran barcas prestaditas nada más. Cuando Jesús entró en Jerusalén, de hecho entró en un burrito que ni siquiera era de él. Fue y pidió un burrito a alguien que se lo preste, y cuando fue sepultado ni siquiera tenía a dónde lo entierren. Porque la palabra enseña que fue otra persona la que tomó el cuerpo y lo puso ahí en el sepulcro. Así que Jesús también fue menospreciado, como muchos de nosotros. También Jesús muchas veces tuvo que estar en soledad y abandonado por las mismas personas que se supone que deberían haber estado a su lado. Por eso Juan capítulo 1 versículo 11 dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. A los suyos vino y no lo recibieron. La misma gente que debería haberlo recibido, lo rechazó. Y pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha sido rechazado? Usted ha sido rechazada. A veces por la gente más cercana, por la gente que uno esperaría que sea la gente que a uno lo reciba. También nuestro Señor pasó por eso. También Jesús era incomprendido y tergiversaban las palabras que él decía. Si saben que a Jesús lo llamaron bebedor de vino y glotón. ¿Sí sabe eso? La gente le decía eso a Jesús. A los discípulos le decían, tu maestro es un bebedor de vino y glotón, porque dice que Jesús iba cuando lo invitaban a veces a las casas. Lo invitaban a veces la gente pecadora. En ese tiempo los judíos no entraban a la casa de los no judíos. Para ellos en su cultura era pecado entrar a comer a la casa de alguien que no era judío. Pero cuando Jesús vino, aceptaba las invitaciones de los pecadores, de los cobradores de impuestos, de los no judíos. Y dice que iba a la casa de ellos y comía. Y si le ofrecían una botellita, un vasito nomás, una copita de vino, se la tomaba. Y la gente decía, mira este borrachoso, mira cómo toma. Hablaban de él mentiras, tergiversaban las palabras. Como a veces pasa en este tiempo también lo mismo. También le decían a Jesús que él era samaritano. Y saben que los judíos odiaban a los samaritanos. No se llevaban, tenían una riña entre los dos pueblos. Así que ni siquiera los judíos cuando tenían que ir de viaje, ni siquiera pasaban por Samaria. Dice que se iban a dar la vuelta, así se demoren más tiempo, se iban a dar la vuelta por otro camino, pero no pasaban por Samaria, no pisaban ese suelo. Y Jesús habló con una mujer samaritana. Jesús fue a Samaria, entonces le decían Jesús samaritano, como quien diciéndole, menospreciándolo. También le decían que estaba loco y también le decían que estaba endemoniado. ¿Sí sabes eso? Porque le decían, tú por Belcebú echas fuera los demonios. Le decían, tú estás endemoniado, por eso echas fuera los demonios. Le decían de todo a Jesús, lo trataban muy mal. También Jesús fue tentado. Lucas capítulo 4, ¿cierto? El diablo dice que lo tentó. ¿Cuántos han sido tentados? ¿Cuántos son tentados diariamente al pecado? A ver lo que no se debe ver, a escuchar lo que no se debe escuchar. Tentados a no seguir más a Dios. Ya estoy cansado, ya mejor ya dejo todo, ya al final
vivo mi misma vida de antes y no pasa nada, chulla vida que vivir a la final. Hay esas tentaciones que vienen, ¿no? Pero Jesús fue tentado mucho más que nosotros. Tentaciones mucho más grandes que nosotros, porque al final el diablo vino y le dijo a Jesús: si tú te postras y me adoras, te entregaré todos los reinos de la tierra. Una tentación sin sentido también, porque Jesús es el dueño de todos los reinos de la tierra. Pero en su naturaleza, ¿por qué el diablo lo tomó a Jesús? Porque dice que Jesús iba 40 días ayunando. ¿Cómo está una persona después de 40 días ayunando? Ya no piensa mucho, ¿no? Si nosotros al segundo o tercer día ya estamos como que ya no pensamos muy bien, mal genio. ¿Cuántos han ayunado aquí alguna vez? Levanten la mano. ¿Qué pasa cuando uno ayuna? Al segundo o tercer día uno está como un genio que ni uno mismo se aguanta. ¿No ve que su cuerpo no recibe nutrientes, no recibe azúcar, no recibe glucosa? El cerebro funciona con azúcar. Entonces cuando nosotros ayunamos empieza el mal genio, empezamos a discutir, que nadie me mire. Imagínense 40 días ayunando y el diablo va y lo tienta a Jesús y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Imagínense después de 40 días que te digan pan. Si cuando uno va ayunando unos días pasa por una panadería y es capaz de meterse a esa panadería y cogerse un pancito. Fue tentado igual que nosotros. También pasó por agonía mental. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, en su último momento antes de ser entregado, Jesús estuvo en una agonía emocional terrible. Dice que él empezó a llorar, a sudar como grandes gotas de sangre de la desesperación que tenía. ¿Cuántos aquí han estado en alguna desesperación emocionalmente? ¿Cuántos se han sentido así emocionalmente destruidos porque me dijeron que tenía tal enfermedad? Porque estoy pasando esta situación tan difícil, uno parece que el mundo se le viene encima. Parece que ya no va a resolverse nada. Parece que la situación llegó a su fin. Mejor, hasta muchos pueden decir, mejor me quito la vida. Mejor, ¿para qué vivir en esta circunstancia? Tranquilo. Jesús sabe y conoce perfectamente la situación que tú vives, porque Él en su naturaleza humana pasó lo mismo que nosotros. Y qué bendición poder entender que el Señor Todopoderoso, Jesús, el Creador del universo, también fue un hombre igual a mí, y que en Él yo puedo descansar, poner todas mis cargas, todas mis ansiedades, porque Él me entiende. ¡Qué bendición! Pongan sus necesidades, pongan sus cargas, pongan sus luchas, pongan sus emociones en las manos de Jesús y ustedes van a encontrar descanso en medio de la tormenta. Amén. Número 3. Aún el cristiano auténtico, el cristiano verdadero, el cristiano que busca a Dios de corazón, puede mostrar en muchos momentos de la vida gran debilidad. Gran debilidad. Como los discípulos de Jesús en el momento de la tormenta. Estaban muy asustados. No eran hombres cualquiera. Estos hombres de aquí, para que usted lo sepa, eran hombres que después Jesús, cuando les dio toda autoridad, eran hombres que ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Dice la Biblia que la gente pasaba por donde estaba la sombra de Pedro y eran sanados de sus enfermedades. Dice la Biblia que Pablo enviaba sus pañuelos y los pañuelos que tocaban a la gente enferma, esa gente se sanaba. Eran hombres llenos del poder de Dios, pero en el momento más difícil salía a flote su debilidad, y así somos nosotros. Somos hombres que en momentos y mujeres que en momentos podemos vernos como hombres fuertes, poderosos, pero cuando llega el momento difícil parecemos como unos animalitos asustados que no sabemos a dónde meternos. ¿Se le ha pasado eso o no? Hay momentos en que usted se cree como que invencible y hay momentos
trágame tierra, no sé dónde meterme, no sé qué hacer, mejor me muero, porque estamos sujetos a gran debilidad como seres humanos. Cuando tú ves como padre, como madre, que tu hijo, que tu hija se están perdiendo en la droga, que están yendo por malos caminos, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes impotente? ¿No te sientes como que tan débil? ¿Qué soy yo? ¿Cómo puedo ayudar? No encuentro la manera. Cuando tienes una deuda que no la puedes pagar y te sientes como que yo de esto no voy a salir, soy tan débil, ¿cómo puedo salir adelante? Cuando parece que el matrimonio se está perdiendo, cuando te diagnostican una enfermedad, te sientes tan débil. Y aún los hombres más fuertes en la Biblia mostraron sus debilidades y sus flaquezas. Los hombres más fuertes de la Biblia, los que parecían hombres de Dios invencibles, tuvieron momentos de mucha debilidad. Y es algo normal. Nosotros tenemos que entender que como hombres estamos sujetos a debilidad total. El mismo Abraham, el hombre de la fe, el gran hombre de la fe, dice que en un momento tuvo miedo y mintió que su esposa era su hermana para que no lo maten. Hombres de Dios que hicieron grandes proezas también mostraron sus grandes debilidades. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, por más llenos que estemos de Dios, por más ungidos que nosotros seamos, por mucho que oremos, en algún momento nuestra fe puede fallar. Somos seres humanos. Y esto nos invita también a algo, a no ser muy duros para juzgar los errores de otras personas, porque mientras nosotros estamos en este mundo, estamos sometidos a la misma debilidad que las otras personas. Hombres que dejaron todo por seguir a Jesús, los discípulos, los 12 discípulos de Jesús, estaban en ese momento como cachorritos asustados. Señor, ayúdanos que nos morimos. Señor, ¿por qué no haces algo por nosotros? Nos ahogamos, Señor. Hombres valientes, hombres de fe, hombres que no eran cualquiera, en ese momento estaban muy asustados. Salmos capítulo 103, versículo 14 dice: pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Tercera verdad, entonces, es que aún el cristiano auténtico puede mostrar mucha debilidad. A ver, vamos a recordar. ¿Cuál era la primera? El seguir a Jesús no te libra de pasar por aflicciones y pruebas. Yo les doy un consejo. Sería bueno que ustedes anoten todo lo que, porque al anotar aquí es como que ustedes van armando sus propias predicaciones, y cuando ustedes tengan que predicarle a alguien, quieran hablar a alguien, solamente van a revisar esto y lo tienen ahí una prédica para ustedes. Aunque igual estamos grabando y vamos a subirlo ahí al YouTube, pero vale que ustedes tengan sus propios apuntes. ¿Cuál era la segunda? En tus pruebas y aflicciones, Jesús te entiende a la perfección. 3. Aún el cristiano auténtico puede mostrar mucha debilidad. 4. Jesucristo tiene todo poder y autoridad. Desde la creación nosotros vemos a un Jesucristo todopoderoso, porque dice Juan 1:3: todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:17: todas las cosas en Él subsisten. O sea, todas las cosas existen porque Jesucristo existe. Entonces nosotros podemos ver el poder de Jesús desde antes de la creación, a través de la creación, y también podemos ver el poder de Jesús en los
hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Es que ningún hombre sobre la tierra ha podido hacer lo que Jesús hizo. Resucitar muertos, sanar enfermos, liberar a las personas que estaban endemoniadas. Nadie lo ha podido hacer, nadie lo había hecho. Por eso cuando Jesús vino decían, ¿quién es este hombre? Nadie ha podido hacer estas cosas que Él hace. Ahora, si ese gran poder y esa gran fuerza que Jesús tiene aún para gobernar sobre la naturaleza, porque ¿qué fue lo que pasó en esta historia? Jesús se despierta y ¿qué le dice a la naturaleza? A las olas, al viento le dice, calla, silencio. Y a las olas le dice, cálmense, muchachas, quietas. Jesús hablándole a su creación, el creador hablándole a su creación. Cálmate, quieto, o sea que tranquilo, yo estoy aquí. El mismo Jesús gobernando sobre su creación, y si Él es capaz de mostrar ese poder en la naturaleza, dígame usted, ¿cómo no va a ser capaz de mostrar ese poder en nosotros simples mortales, simples personas que somos tan sencillos y tan débiles? Si la naturaleza, dígame usted si la naturaleza es fácil de domar. Usted se ha metido al mar y cuando está ahí en el mar usted mira toda esa inmensidad y uno piensa, Dios mío, ¿cómo es que esta agua se mantiene en su lugar y no se viene para acá? Uno cuando está ahí en las olas gigantes, uno piensa y dice, Dios mío, una ola de estas me puede en un segundo desaparecer. Cuando uno ve la naturaleza, un terremoto, una situación de estas, uno dice, ¿cómo? Soy nada ante la naturaleza. Pero si Jesús puede domar la naturaleza, controlar la naturaleza, ¿cuánto más no tendrá control de nosotros? Él puede decirle a tu temor, a tu ansiedad, a tu tristeza, calla. Él puede decirle a tu angustia, enmudece, tranquila, fuera de esta persona, cálmate. Él puede, porque tiene poder sobre todo. Si lo hizo con la naturaleza, lo puede hacer con nuestro corazón, con nuestras emociones. Por eso Mateo 11:28 dice, vengan a mí, el mismo Jesús, todos los que estén cansados, todos los que estén cargados, yo les haré descansar. El mismo Señor que calma las olas, que calma los vientos, es el que dice, vengan. ¿Están cansados? Vengan. ¿Están cargados? Vengan. ¿Tienen preocupaciones? Vengan para acá tranquilos, vengan, nos pone la mano en el hombro, descansa, acuéstate, yo me llevo todas tus aflicciones. Amén. Cierre sus ojos un momento, levante sus manos y dígale, Señor Jesús, te entrego mis aflicciones, te entrego mis tristezas, mis pruebas, mis angustias, mis temores. Tú puedes, Señor. Tú eres capaz de controlar la naturaleza, los vientos, las aguas, las olas gigantes, las tempestades. Sé que eres capaz de tomar control de mi vida y de la situación que estoy viviendo. Te la entrego a ti, Señor. Amén. Y número 5. El Señor Jesús trata, y este es lo último, trata tiernamente con el creyente débil. El Señor Jesús trata tiernamente. ¿Qué dijo Jesús ahí en la historia? Cuando los discípulos lo van a despertar, Jesús no sacó la correa, ¿no? No sacó la, muchacho malcriado, ¿por qué me vienen a despertar? Y toma ahí, imagínense a Jesús dándole a Pedro, a Juan ahí, retándolo. ¿Qué les pasa? Pues déjenme descansar, no ven que estoy descansando, no he dormido toda la noche. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué tienen miedo? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué les hace falta fe? O sea, Jesús trató con ellos de una manera como que todavía no tienen fe. Él es misericordioso, Él cuida de nosotros. Santiago 5:11 dice,
Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Mateo capítulo 12, versículo 20. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará la vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Miren lo que dice la palabra de Jesús, que Él no aplastará a la caña más débil. O sea que si usted está caído, Él no será el que venga encima a aplastarlo más. Y dice que es como una vela que está titilando, que ya se va a apagar. Él no será el que la apaga. Dios trata con nosotros a través de Jesucristo y el Espíritu Santo con misericordia, porque si Dios no tuviera de nosotros misericordia, ¿qué sería de nosotros? Pero Él nos trata así, con amor, con misericordia, con bondad cada día. Por eso seguimos aquí, por eso estamos vivos, por eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios, porque Él ha tenido y tiene misericordia de nosotros cada día, cada mañana. Sus misericordias son nuevas. ¿Usted cree que Dios tiene misericordia de usted? Amén. Por eso usted sigue vivo, tranquilo. Lo que está pasando va a ser temporal. Tranquilo. Tranquilo. Ya vendrán mejores momentos, hermano Olmedo, tranquilo. Esto no lo va a matar. Ya vendrán tiempos de bonanza, tiempos de prosperidad. Ya vendrán tiempos donde usted tenga para dar a otras personas. Vendrán tiempos de alegría. Tranquilo. La tristeza que usted está viviendo se transformará en gozo. Es la promesa de un Dios misericordioso que vela por nosotros. Amén.